La religión logra tener este efecto cohesionador. Te permite tener algo en común con esa otra persona y entonces existe una conexión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio llamado Sociología Cotidiana. Me hice un cambio de look, pero bueno, gracias por estar aquí. El tema del día de hoy es muy coyuntural, ya que se acerca la Semana Santa. Y en esta ocasión quiero hablar un poco acerca de esta tradición y hablar un poco acerca de la representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que se realiza año con año en Iztapalapa, y a partir de eso hacer como un pequeño análisis con conceptos sociológicos o con algunas de las perspectivas de algunos autores y así poder hacer como una pequeña reflexión al respecto. Cada episodio de Sociología Cotidiana trato de hacer eso, o sea, como traer, pues sí, los conceptos, las teorías de los autores, pero también aterrizarlo con un ejemplo o un caso de la vida cotidiana. De ahí el nombre, Sociología Cotidiana. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poquito acerca de esta tradición que se lleva a cabo en Iztapalapa. Tengo entendido que esta tradición lleva 181 años, me parece, o sea, contando va a ser 181 años realizándose año con año. Esto tuvo su origen en un contexto en el cual surgió una pandemia de cólera y pues bueno, alguien se encomendó con tal de que, digamos, que hubiera como una sanación a ese problema, a esa situación, y al final se logró salvar, o sea, todo el mundo se curó. Entonces, a partir de ese evento canónico, como dice la chaviza, es que se empezó a hacer esta tradición año con año. Entonces, bueno, sí, tiene una larga trayectoria esta tradición y justamente, pues, es algo que conlleva mucha preparación. O sea, de hecho, las convocatorias se abren cada noviembre y así tienen que estar un año preparándose para, pues, estar listos con todo, ¿no? Y me refiero específicamente, por ejemplo, hablando de los actores que representan a Cristo, o bueno, a Jesús de Nazaret. Ellos tienen que prepararse todo un año físicamente, mentalmente, espiritualmente. O sea, es una preparación. Y les hacen pruebas físicas, o sea, bueno, que estén en buena forma física, que tengan buena dicción, que tengan buena retención de memoria para decir sus parlamentos, como ellos dicen. O sea, sí les hacen como un conjunto de filtros, ¿no? Para tener al mejor representante de Jesús de Nazaret cada año. Y también es cierto que, pues, es como una cuestión familiar. O sea, al final es algo que se lleva haciendo en Iztapalapa todos estos años y, de hecho, uno de los requisitos que se toman en cuenta para representar a Cristo y además para ser parte de esta representación es que sea una persona oriunda de los 8 barrios de Iztapalapa. O sea, es decir, que sean nativos, pues, de Iztapalapa. Y, bueno, deben de tener, específicamente hablando de Cristo, 18 años cumplidos, ser católico, tener la primera comunión, estatura mínima de 1,75 metros. O sea, sí, tienes que estar altito, ¿no? Yo no podría. Yo tampoco podría. Ser soltero, sin ningún compromiso, sin hijos, tener buena conducta y costumbres y no tener tatuajes ni perforaciones. Entonces, bueno, más los filtros que les mencionaba. Entonces, bueno, pues sí es una preparación muy fuerte. De hecho, vi algunos videos en donde preparaban al representante de Jesús y es algo muy fuerte. O sea, de verdad, mentalmente y físicamente los ponen a correr, llevando ya la cruz. Es una cruz que aproximadamente es de 85 a 90 o incluso 100 kilogramos, dependiendo de la estatura de la persona. Y aparte, tienes que acostumbrar a tu cuerpo, bueno, a tu hombro específicamente, a no sentir la cruz, ¿no? O sea, de hecho dicen que
te ponen la cruz para prepararte y lo van tornando con un tronco. Y la idea es que pues ya al final tu hombro deje de sentir, o sea, que ya no sientas el dolor, ya es como que ya, ok. Y pues al final pues sí lastima eso, ¿no? O sea, sí se te hace una llaga. Y la cosa es que también ese día, o bueno, más bien durante la Semana Santa, específicamente hablando del viernes, si no mal recuerdo, que es cuando carga la cruz, pues tiene que mantener la cruz en su hombro, no puede estar como, dejen, hago un descansito y cambio de hombro y así, no. Nada de, le pongo una almohadilla, nada. Está así pelón, tiene que subir 2 kilómetros con la cruz, más los 8 kilómetros caminando que ya había hecho previamente, donde lo están azotando y lo están ahí maltratando, en fin. O sea, sí es tal cual un viacrucis. Sí, es una preparación, además tiene que ir al gimnasio para aguantar el peso de la cruz, ¿no? O sea, de hecho, hacen caídas, o sea, hay creo que 3 caídas o algo así con la cruz, y la persona que la haga de Jesucristo tiene que levantarse con todo y cruz, ¿no? Entonces, hasta me cansé de pensarlo. Sí, es algo muy, 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 muy pesado, ¿no? En muchos sentidos. Y además tiene que estar hablando mientras lleva la cruz. Es algo muy pesado. Entonces, las personas que participan en toda esta representación, pues son personas que llevan año con año participando y que de alguna manera sus papás, su familia, sus tíos, pues también participaron en esto, ¿no? De hecho, pienso en uno de los representantes de Jesús en las últimas representaciones. Vi una entrevista que le hicieron y la persona que lo entrevistó, la verdad es que me pareció de muy, pues no sé si de mal gusto o que no terminaba de comprender como la dimensión de esto, pero sí le preguntó, oye, ¿y haces esto por las morritas? ¿Por la fama? Y pues no, o sea, el chavo pues, o sea, fue muy respetuoso, como que sí fue muy amable, le respondió muy bien, pero sí se notó muy incómodo con su pregunta, ¿no? Y después de ser el Cristo de Iztapalapa, ¿crees que te empiezan a llover nenas o no? Mira, creo que es en lo que menos piensas. El chico enseguida respondió así como, no, para nada. O sea, lo último que pienso es en esto que mencionas. Es algo que desde que tengo memoria quiero alcanzar. Es algo que desde chiquito pues pretendo vivir y pues es un sueño hecho realidad, ¿no? Y es por el amor a Cristo, es por el amor a la religión, es por el amor incluso a Iztapalapa, ¿no? Porque es algo que, como les decía, es muy local de ese entorno. Entonces, pues sí, es algo que, o sea, incluso ellos lo ven como estar haciéndole un bien mayor a la comunidad al permitir la reproducción de esa tradición. Y de hecho, viendo un poco de las escenas de esto, sí es algo muy, no sé, te conmueve. La verdad es que estas personas, a pesar de que no son actores, te llegan a conmover mucho y también tiene que ver obviamente por las escenas, ¿no? Que son muy, muy duras. De hecho, la flagelación pues es algo verdadero, o sea, sí los flagelan. Digamos que además les ponen sangre artificial, eso sí es parte de pues la teatralidad, pero lo que no es falso es los azotes, eso es algo muy verdadero. Entonces, pues bueno, es flagelación pública, estás viendo flagelación pública, más, pues bueno, toda la narrativa de la Semana Santa, del Viernes Santo, del Sábado Santo. O sea, es una experiencia inmersiva, yo diría incluso. Y muchas personas, al ver a la persona que estaba jugando el papel de Jesús, se acercaban y lloraban con esta persona y le decían así como que por favor te pido por tal y gracias por tal y o sea, y es algo que incluso a mí me conmovió mucho viéndolo solo, o sea, como siendo espectadora y wow, o sea, creo que incluso los vatos del CEA se quedan cortos con toda esa actuación, perdón por lo que estoy diciendo, espero que no haya por ahí un actor del CELA o SEA o ¿cómo se llama? Sí. El SEA. Y sí, lo siento.
creo que sería una buena práctica ir y ver cómo actúan, ¿no? O sea, tal cual estás presenciando un Vía Crucis, literalmente. Y de hecho, o sea, bueno, no los clavan en la cruz, pero están parados ahí como 40 minutos en un cuadrito de 20 por 20. O sea, eso está cabrón, ¿no? O sea, lo que voy es que conlleva muchos preparativos. O sea, de hecho hay un comité organizativo de la Semana Santa. Sí, es una estructura organizada. Y de hecho, cada día hay un aproximado de 1 millón de personas que visitan, bueno, que quieren ver el Vía Crucis. Y de hecho, bueno, un pequeño dato que quisiera incluir es que hay nazarenos, que son estas personas que llevan su propia cruz y que acompañan el Vía Crucis junto con Jesucristo, y esto lo hacen pidiendo un favor, ¿no? O encomendándose a cambio de un favor, pidiendo por un ser querido o para resarcir sus pecados. Entonces, pues sí, no solamente ves al actor, sino un montón de personas ahí con su cruz, que bueno, sus cruces no pesan tanto como el principal, ¿no? Del actor principal, pero pues sí también, incluso lo hacen descalzos, en fin, o sea, sí depende ahí mucho de cómo es que vivan la experiencia de la religiosidad. Pero bueno, en fin, ya que pudimos entender un poco como las dimensiones de esto, quería traer un poco como estas nociones teóricas respecto a la religión a partir de la sociología. Primero, quizá hablar un poco acerca de lo que se ha definido como tradición dentro de la sociología. Podemos decir a Mauss, que definió primero el rito como acción tradicional eficaz. Y esto de eficaz, pues bueno, también tiene muchos matices, ¿no? Porque bueno, que es algo eficaz. Quizás socialmente lo podríamos especificar como algo que permita tener estabilidad, algo que permita tener cohesión. Y esto lo digo por Durkheim específicamente. Ahorita voy a hablar más al respecto. Pero justamente Durkheim identifica la eficacia como algo coercitivo, es decir, algo que mantiene unida a un conglomerado de personas que quizás no se conocen del todo, ¿no? O sea, son vecinos, así que se ven nada más y, ¿qué onda, no? Pero pues no sabes más de esa persona. Pero la religión logra tener este efecto cohesionador, ¿no? Te permite tener algo en común con esa otra persona y entonces existe una conexión, y es a partir de la tradición o del rito que se reafirman esas conexiones. Entonces, bueno, justamente Durkheim hace esta separación entre lo profano y lo sagrado. Y él menciona que lo sagrado se relaciona justamente pues con la religión. Y dice que la religión es un sistema de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, las cosas apartadas y prohibidas. O sea, yo además de apartadas y prohibidas, yo diría más como aquellas que no son como desconocidas, ¿no? Aquello que está un poco más allá quizá de nuestra comprensión. Entonces sí, es un sistema de creencias que está compuesto por símbolos configurados grupalmente y que justo están determinados como sagrados. Y retomando un poco esto de lo sagrado, se trata siempre del mismo acto misterioso, se puede decir, ¿no? O sea, es algo que busca la manifestación de algo que es completamente diferente o distinto de nuestra realidad inmediata. Entonces, pues bueno, sí se puede entender como algo que no pertenece a nuestro mundo, algo que, como decía, es desconocido, o bueno, si lo buscamos en el diccionario va a decir algo como relacionado a las fuerzas sobrenaturales. Y bueno, algo que también se puede decir y que es un poco relacionado a lo que ya mencioné es que estos símbolos sagrados representan un poco de los intereses del grupo. Es decir, esto que les mencionaba acerca de la cohesión, o dicho de otra manera, la unión, es algo que es importante para todos dentro de una comunidad, ¿no? Porque si hay unión, hay fortalezas que se van construyendo conjuntamente, ¿no? O sea, bueno, incluso lo podemos pensar como que es la base de la sobrevivencia, ¿no? O sea, pensando un poco en esta necesidad que tenemos de la otra persona, y creo que por eso mismo somos seres sociables, porque necesitamos de los otros para sobrevivir. Entonces, pensando en un grupo, pues justo es importante tener esta unión
para pues unir fuerzas en caso de que exista algún contratiempo natural, pensando en algún fenómeno natural o también alguna amenaza externa. Pues sí, siempre va a ser mejor estar unidos que estar ahí dispersos por el mundo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, de ahí la parte eficaz que mencionaba previamente. Y por otro lado está lo profano, que sería un poco pues como lo contrario, ¿no? de lo sagrado. Y Durkheim lo definió como aquellas preocupaciones individuales mundanas. Que, bueno, también se puede entender como aquello que es natural o propio de nuestro mundo, ¿no? Si lo llevamos como en contrasentido a la definición que di previamente, es un poco eso. Entonces, aquello que es profano, pues es aquello que no tiene como este velo misterioso, ¿no? Aquello que no nos es desconocido, aquello que no es lejano, es aquello que nos es inmediatamente familiar, ¿no? Y que sabemos de qué trata, sabemos que está aquí, ¿no? Que está aquí presente. Entonces, pues sí, es un poco eso. Y sacrilegio se puede entender como aquel acto que implica introducir elementos profanos a lo sagrado. Entonces, así con sacrilegio. Y quizá en un sentido como más filosófico, quizá aquí los filósofos en el set me puedan corregir un poco si la estoy regando, pero se puede entender que esta parte de lo profano es algo relativamente nuevo. O bueno, no nuevo, pero sí es algo que, por ejemplo, en los lenguajes primitivos no existía esto de lo profano, ¿no? O sea, solamente era algo como, pues, lo real, y lo real era lo sagrado. O sea, no había como esta distinción, es a lo que voy. Entonces, el mundo profano en su totalidad es algo que justo se ha creado a partir de un desarrollo histórico y un devenir histórico. Se puede decir que es un descubrimiento reciente del espíritu humano. Y esto sociológicamente, por ejemplo, se puede llevar pues a la parte de la modernidad, a esta parte de la secularización. Pues sí, son estos procesos históricos en donde se da esta separación del poder y del Estado respecto a la iglesia, en fin, o sea, son como estas cuestiones que hacen la separación, digamos que de ámbitos en la vida respecto a la religión y lo que conlleva la religión, o sea, hablando de la iglesia. Entonces, ha habido modificaciones a partir de estos procesos respecto a nuestro comportamiento espiritual y que ha dado paso justo al asumir nuestra existencia como profana. Entonces sí, se puede decir que lo profano y lo sagrado expresan dos formas distintas o dos modalidades distintas de habitar y de existir en el mundo. Y bueno, creo que, por ejemplo, Giddens, ya regresándonos un poquito a lo sociológico, él dice que nuestra sociedad, en tanto que es moderna, es post-tradicional y establece una nítida distinción entre la tradición antes y después de la modernidad. Y bueno, eso es interesante. Creo yo que existe esta parte en la que sí es diferente, como digo, o sea, ha habido estos procesos históricos y sociales que han cambiado la forma en que vivimos nuestra espiritualidad y nuestra forma de habitar el mundo, como mencioné. Sin embargo, creo yo que ahora actualmente ya no lo vemos como algo tan distintivo, ¿no? O sea, ya podemos convivir con lo sagrado y con lo profano. Y esto se ve justamente con las festividades de la Semana Santa. O sea, en la Semana Santa, haciendo alusión a justo esta representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo de Iztapalapa, está esta parte que sí implica la parte institucional de la iglesia, o sea, van las personas y vas a la iglesia, vas a la misa. Sin embargo, pues esta festividad no se queda en la institución, ¿no? O sea, no se queda en el templo. Va a las calles a partir de esta teatralidad, que también es importante, ¿eh? Voy a decir un poco esto, que también, digamos que dentro del desarrollo histórico me parece que la teatralidad ha sido una herramienta importante para difundir y digamos que
interiorizar aspectos de la religión, ¿no? Entonces, bueno, sí, se da toda esta representación, pero además podemos ver comerciantes, podemos ver personas vendiendo, pues incluso pues, antojitos, ¿no? O no sé, ramos, en fin, o sea, hay personas que están además haciendo comercio a partir de esa festividad y entonces incluso podríamos decir que esas actividades son profanas. Pero ya podemos convivir con eso, ¿no? O sea, ya no nos atormenta, ya incluso lo interiorizamos y esto responde un poco a cómo es que las tradiciones pues no se quedan permanentes para siempre, sino que van mutando, van configurándose con tal de que justo continúen realizándose, ¿no? Y esto a partir de los cambios, de las modificaciones que nosotros mismos vamos haciendo y que, como les decía, al final nosotros también somos parte, somos agente de los cambios que vamos realizando en estas tradiciones. Entonces, es muy bonito. O sea, como que al final sí está esta tradición que surge a partir de nuestros antecesores, pero al final nosotros también tenemos esta agencia y también los interiorizamos y a partir de eso los transformamos. Y bueno, quizá mencionar también que este tipo de manifestaciones de la religión, se puede mencionar, por ejemplo, la mayordomía, ¿no? Que es algo bien interesante porque es un acto que conlleva muchos simbolismos y que además también lleva muchos preparativos, también la persona que funge como mayordomo se prepara desde muchos años, ahorra, se enlista y es una lista muy larga de personas que quieren asumir este papel y bueno, ya cuando llega su turno, esta persona se le asume la responsabilidad de hacer ciertos rezos, también cambiar las flores de un santo, o bueno, del santo en cuestión todo un año, pero también debe de cubrir los gastos necesarios para realizar una fiesta, ¿no? O bueno, una celebración. Y esto incluye, pues, pagar los gastos de los músicos, alimentar a las personas que estén ahí. También debe de, pues, pagar la pirotecnia, el incienso, las flores, pagar a las autoridades que estén cuidando de esas personas. O sea, a lo que voy es que sí, es un gasto muy fuerte. Todo lo que se requiere para esa festividad lo tienen que pagar ellos. Entonces, pues sí, es algo interesante, ¿no? Porque uno diría así como que, ay no, qué flojera, ¿por qué querría yo hacer eso? Pero, como les digo, pues al final para ellos sí es como una gran responsabilidad, pero también un gran honor ser parte de esto. Y bueno, yéndonos un poco hacia el marxismo. Oh my God. Wow. Esto se puede entender un poco como una redistribución de la riqueza dentro de una comunidad. Pues sí, porque al final es una persona que ahorra por mucho tiempo y que al final ese día le paga y le regresa ese dinero a la localidad, a los trabajadores, a las personas. En fin, quizá una pequeña última reflexión es que pues ahora para nosotros, pues el hecho de comer, el hecho de tener relaciones con otra persona, pues ya no es como algo ritualístico, ¿no? O sea, bueno, no muchas veces, ya es como que algo... Y es como una función orgánica. Y antes no era así, antes sí era algo muy sagrado, algo muy, pues, de este campo que les he estado describiendo, ¿no? Pero bueno, justo eso es parte de cómo ha cambiado esta forma de habitar en el mundo, que como les decía ya es, pues, ya más un poco acercada a lo profano, pero que también no nos podemos alejar de esta otra parte, que es lo sagrado, porque pues al final eso, o sea, el hecho de que previamente no existiera esta separación, pues nos habla un poco de la naturaleza del ser humano, me parece. O bueno, esa es mi reflexión, ahí se los dejo a ustedes. O sea, como esta necesidad de lo místico, de aquello que nos es oculto, ¿no? Pero bueno, en fin, eso se los dejo. También se los dejo a ustedes, a su opinión, a su decisión, el cómo van a festejar estas celebraciones. Puede que vayan a ver la representación en Iztapalapa o que la vean por la televisión abierta, ya lo pasan por ahí. O que vayan al rollo, ahí a cotorrear. Como ustedes quieran pasarla, pero bueno,
está bien. Nadie los va a juzgar, como les decía. Porque ya, como les mencioné, convivimos en esta falta de distinción entre lo profano y lo sagrado. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Gracias por llegar hasta acá, sigan hasta acá. Si tienen alguna sugerencia de un tema, por favor, háganmelo saber aquí abajo en un comentario. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Adiós.